Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al perder el tren, la mujer compró un alfiler a una adivina, y al escuchar sus palabras, se apresuró a seguir a su marido enfermo. Les damos la bienvenida a nuestro canal y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato original. Angélica giraba entre sus manos un sobre vistoso con sellos brillantes que acababa de sacar del buzón. Dentro se sentía algo duro. La muchacha hasta se sorprendió cuando, junto con los recibos de servicios y folletos publicitarios, sacó también aquel sobre. Porque hoy en día por correo solo se envían documentos importantes, mientras que las cartas personales ya se mudaron a Internet. ¿Qué sería aquello dentro? Toño, mira lo que encontré. Angélica agitó el sobre apenas entrar en el apartamento. El marido asomó la cabeza desde la habitación y observó la carta con interés. ¿Será que algún pariente tuyo del pueblo en la sierra quiso mandarte noticias? Sugirió el hombre, algo nervioso. Ay, Toño, ¿qué dices? Rió Angélica. Mis parientes no viven en lugares tan remotos. Todos tienen internet desde hace tiempo. Entonces propongo quitar todo este adorno y ver qué hay dentro, dijo Antonio. Angélica siguió el consejo y rasgó decididamente el sobre por un lado. Sacó de allí una tarjeta bonita, aunque un poco anticuada, con palomas arrullando y anillos. La abrió y repasó con la vista el texto interior. Alejandra nos invita a su boda dentro de 2 semanas, anunció alegremente Angélica unos segundos después. Vaya, se sorprendió Toño y luego añadió con disgusto. Tu prima podía haber avisado con más tiempo. La gente planea las vacaciones con medio año de anticipación y aquí hay que dejarlo todo e irse. No reniegues, lo reprendió la esposa. Alejandra siempre fue un poco despistada. Bueno, ¿y qué si mandó la invitación por correo? Al menos es original. Además, todavía hay tiempo de sobra. Y tengo vestido. Vamos a ir, ¿verdad? No sé. Toño vaciló. El coche sigue en el taller. Todavía no consiguen el motor nuevo. En avión no tiene sentido, de todas formas hay que viajar varias horas en autobús hasta ese pueblo. Solo si en tren. Creo que allí paran algunos convoys. Hace siglos que no viajo en tren, se alegró Angélica. Entonces, después de cenar miro los billetes. Está bien, pero espera, por ahora no compres para mí, volvió a frenarla Antonio. A lo mejor tengo demasiado trabajo. Ay, tonterías, la chica hizo un gesto con la mano, el tío Damián te dejará ir. No te preocupes. Igual, repitió Toño, yo mismo compraré mi billete más tarde. Angélica frunció la nariz, pero no dijo nada. Sabía cuán responsable era su marido con el trabajo. No podía aprovecharse descaradamente de su puesto. Antonio llevaba casi 3 años como jefe del departamento de logística en la empresa que antes pertenecía al padre de su esposa, Arturo Mendoza, y que medio año atrás, tras la muerte de este, pasó a manos de su tío Damián Mendoza. Angélica no comprendía la postura del marido. ¡Qué tontería! ¿Qué trabajo puede ser más importante que la boda de la familia? Iría, no había otra. Además, quedaba mal una mujer casada sola en una boda ajena. Enseguida empezarían los chismes y rumores desagradables. Mejor llamar discretamente al tío y pedirle que no le cargara demasiado trabajo a Toño en la fecha del viaje. Con esa decisión tomada, Angélica cogió una toalla y se dirigió a la ducha. Después de todo un día en el hipódromo, su piel y su pelo olían a caballos. Angélica había pasado toda su infancia en un pueblo de montaña, mientras sus padres trabajaban en la ciudad grande, tratando de salir adelante y asegurarle un futuro mejor con educación y perspectivas. La niña fue criada por los abuelos, quienes le inculcaron el amor por los animales, en especial por los caballos. En el pueblo no había otra forma de vivir. La gente subsistía gracias a su propio ganado, gallinas, ovejas, vacas, caballos. Y todos necesitaban cuidado. Con los caballos, la vivaz Angélica siempre tuvo facilidad. Sus abuelos tenían 2, la yegua Rosa y el caballo castrado Sultán. Por más que la familia regañara a la nieta diciendo que la yegua era más dócil, la niña se sentía atraída justamente por el testarudo Sultán. Solo el abuelo montaba a Sultán cuando llevaba el rebaño a pastar. El caballo no dejaba que nadie más se acercara, mordía, coceaba y mostraba su carácter. Por eso todos se asombraron cuando un día vieron a la pequeña Angélica, de apenas 9 años, montada en el lomo de Sultán. Desde entonces, niña y caballo se volvieron inseparables. Nunca la lastimó, nunca la tiró, nunca la rechazó.
Pasó el tiempo. Ya en la secundaria, Angélica amaba tanto a los caballos que, cuando su abuelo amenazó con deshacerse de Sultán por alguna travesura, la muchacha rompió a llorar y lo defendió con uñas y dientes. Maldita sí. Se dejaría la vida por ese animal. Gruñía el abuelo golpeando con una tuerca la pared del establo. Con el tiempo, Angélica entendió que su vida estaría siempre ligada a esos nobles animales. Terminó la escuela y tuvo que mudarse a la ciudad con sus padres para estudiar. Le costó dejar a su fiel caballo, pero sabía que en el pueblo no tendría el futuro que quería. Para entonces, su padre, Arturo Mendoza, ya era un hombre acomodado. Desde cero había fundado y desarrollado una empresa de logística que se encargaba de compra, entrega y transporte de mercancías en todo el país. Su madre, Karina Hernández, dirigía una tienda de bolsos y calzado. Los padres insistían en que su hija eligiera una profesión prestigiosa, como la banca o la medicina, pero la terca Angélica decidió hacer las cosas a su manera. Se matriculó en la carrera de banca, pero al mismo tiempo empezó a entrenar profesionalmente en equitación en el club del hipódromo de la ciudad. Al principio, los instructores miraban con escepticismo a aquella muchacha delgada, frágil, de 17 años, con grandes ojos castaños y larga coleta. Pero cuando Angélica demostró lo que era capaz de hacer el primer día, montando un caballo desconocido, se quedaron boquiabiertos. Empezó entrenando con los caballos del club, pero pronto comprendió que necesitaba no solo un compañero de deporte, sino un verdadero amigo. Y ese amigo debía criarlo y educarlo ella misma. No tenía sentido llevar al viejo sultán a la ciudad, por mucho cariño que le tuviera. Él merecía una vejez tranquila y bien alimentada. Así que habló con su padre para que le comprara un caballo. Porque, a pesar de sus entrenamientos, Angélica estudiaba con dedicación, no faltaba a clases y siempre aprobaba con las mejores notas. Arturo Mendoza cedió y, con ayuda de amigos, le trajo desde su tierra natal un potro negro como ala de cuervo, de 1 año de edad, de la noble raza andaluza. Angélica entendió desde el primer vistazo que aquel caballo tenía el mismo carácter que ella. La muchacha alquiló un establo en el club ecuestre para su nuevo amigo. Así comenzó su camino junto a Peñasco. Por más conocimientos que Angélica hubiera acumulado con los años, por más habilidades que tuviera, el potro negro no quería trabajar con ella. Un día se encaprichaba, otro se negaba a salir del establo, otro mordía la brida. Peñasco parecía burlarse de su dueña. Te he entregado todo mi tiempo, ni novio tengo, ¿y tú? Tú no logras entrenar bien ni una sola vez, le dijo Angélica con tristeza al caballo, apoyando la espalda en la pared de su pesebrera. Y era verdad. En la vida de la joven solo existían los estudios y los caballos. No tenía tiempo para citas, así que a sus 20 años no se le vislumbraba vida personal alguna. Apenas un par de amigas de la universidad. Peñasco asomó la cabeza por encima de la puerta del establo y le tocó suavemente el hombro con el hocico, como pidiendo perdón. Con 3 años y medio ya alcanzaba el tamaño de un caballo adulto, llegando a la altura de su dueña, 1,60 metros a la cruz. Siempre igual. Angélica acarició al animal sobre la piel suave de las narinas. Primero me sacas de quicio y después pides perdón. Que sea la última vez, vale. Peñasco resopló suavemente y alzó el hocico, atrapando con los labios el cabello de la chica en la nuca. Bueno, ya. Angélica se echó a reír, sujetándole la cabeza. Desde aquel día entre ambos se estableció por fin la comprensión. Peñasco empezó a obedecer las órdenes y la muchacha aprendió mejor a captar su ánimo. A los pocos meses, Angélica se inscribió en las competencias regionales de salto ecuestre y brilló en ellas. Peñasco superó en tiempo y puntuación a muchos caballos y jinetes reconocidos, despertando la admiración de jueces y público. Así comenzó la carrera de la joven en el deporte ecuestre profesional. Apenas le quedaba tiempo para estudiar, pero su padre, aunque apoyaba su afición, le había advertido con firmeza: el deporte es deporte, pero debía obtener un título universitario. Y de nuevo Angélica cumplió. Eso sí, a la ceremonia de graduación acudió vestida con la equipación de amazona, directamente desde una competencia. Para entonces ya era una jinete conocida dentro y fuera de la región, y una foto suya con Peñasco apareció en la portada del periódico deportivo de la ciudad. Un par de meses antes de graduarse, su padre le regaló un apartamento y le insinuó que era hora de buscar un empleo en su especialidad. Por mucho que Angélica amara a los caballos, ellos generaban más gastos que ingresos.
Tras la graduación, la chica intentó trabajar en un banco, pero al mes se dio cuenta de que detestaba aquel entorno. Entonces comprendió que no quería solo montar, sino también enseñar a otros. Para convertirse en instructora de equitación, tuvo que aprobar varias pruebas y demostrar su nivel deportivo. La joven instructora pronto empezó a tener éxito y reunió un buen grupo de alumnos, pues muchos deseaban entrenar con una amazona tan reconocida. Pero había una regla inquebrantable para Angélica: nadie montaba a Peñasco. Ese caballo era su amigo, compañero y reflejo, como un espejo en cuerpo de caballo. Montada en su propio corcel y llevando del ronzal a 2 caballos con alumnos, Angélica pensaba si había preparado todo para el viaje. Su madre le había encargado llevar una montaña de regalos a los familiares y a su hermana, que ella misma no había podido transportar. El equipaje apenas cabía en una maleta pequeña. Aunque había salido 2 días antes, Angélica habría viajado con su madre, pero aún no sabía si Toño iría o no. Su marido seguía dudando hasta el último momento. Eso ya empezaba a irritar a la joven, aunque no era de su carácter presionar ni discutir. Peñasco avanzaba con paso firme por el sendero conocido. Ese día Angélica practicaba con sus alumnos distintas técnicas de manejo en la pista del bosque junto al club. Para llegar allí había que atravesar un descampado cubierto de arbustos. Ahora, a finales de abril, ya lucían un follaje verde y jugoso. Había que tirar de las riendas de los caballos de los alumnos para que no se distrajeran queriendo mordisquear. El inteligente Peñasco ni siquiera miraba a los lados, avanzando recto y con cuidado. Ya en la pista, Angélica notó que la silla se había deslizado un poco hacia un lado. Una amazona experimentada percibe esos detalles de inmediato. Ordenó a los alumnos practicar los ejercicios aprendidos como calentamiento y ella se apeó para arreglar la montura. Usaba una de sus sillas viejas, de las primeras, y las cinchas ya estaban en mal estado. Una de ellas se había rasgado parcialmente, haciendo que la silla se bamboleara. Si vuelvo al club perderé tiempo y arruinaré el entrenamiento, no es profesional, murmuró Angélica, mirando a Peñasco, que giraba la cabeza hacia ella. El caballo movió la oreja como asintiendo. La chica se quitó el cinturón, lo pasó por el enganche de la silla, lo fijó con la hebilla original y lo ajustó. Para 1 hora bastaría seguro. Angélica volvió a montar. El entrenamiento transcurrió sin incidentes. Se despidió de los agradecidos alumnos, dio instrucciones a los mozos de cuadra para su ausencia, acarició a Peñasco y se apresuró a casa para cambiarse y recoger la maleta. Confiaba en que Toño finalmente viajara con ella, pero lo encontró en el piso. Y no tenía buen aspecto. ¿Estás enfermo?, preguntó sorprendida Angélica al entrar en la habitación. Parece que sí, respondió Antonio con tos. Ane, perdóname, quería ir. Creo que me resfrié. El tiempo anda cambiante y enseguida me subió la fiebre. Bueno, ya no se puede hacer nada, negó con la cabeza la muchacha. Es peligroso viajar estando enfermo. Quédate en casa y cuídate. Perdón. Toño bajó la mirada con culpa. No tienes por qué disculparte, suspiró Angélica, yo debo darme prisa. Se metió velozmente a la ducha y, 15 minutos después, ya se estaba vistiendo y peinando, tratando de recordar en qué vagón había comprado asiento. ¿Quieres que te pida un taxi?, preguntó Toño con un matiz de culpa en la voz. Angélica asintió, metió en el bolso el pasaporte y las llaves, y de pronto se sobresaltó al oír un trueno. Perfecto. Frunció el ceño, apartó las cortinas y vio el aguacero que cubría la ciudad. No importaba, pronto se sentaría en el tren y se dormiría arrullada por la lluvia. Toño le tocó el hombro con gesto culpable, pero el ánimo de la joven ya estaba estropeado, aunque intentaba sobreponerse. Ese día todo había salido mal desde la mañana. Primero, en la cafetería le sirvieron un café quemado y amargo, luego, la silla se movió, su marido se enfermó y no podría acompañarla a la boda de su hermana. Y ahora, para colmo, el tiempo. Toño avisó que el coche esperaba, tomó la maleta de su esposa, abultada hasta el tope, y el paraguas. Juntos bajaron a la entrada del edificio. Llámame cuando salgas y también cuando llegues, dijo él, sosteniendo el paraguas sobre la cabeza de Angélica mientras ella le indicaba al taxista cómo acomodar mejor la maleta en el maletero. Te llamaré, respondió la chica, con voz seca. Perdóname otra vez. Toño la abrazó con un brazo y le dio un beso rápido. Que tengas buen viaje. Diviértete también por los dos. Está bien, gracias. Ángel subió al coche. Adiós. El hombre cerró la puerta y le hizo una seña de despedida con la mano.
Como era de esperar, la lluvia paralizó parcialmente el tráfico y enseguida provocó atascos en los principales nudos de transporte de la ciudad. En uno de ellos quedó atrapado el taxi con Angélica a mitad de camino hacia la estación. Las gotas resbalaban por la ventanilla, desdibujando el paisaje de coches y luces rojas en manchas gris rojizas. El reloj en su muñeca marcaba los segundos con un tic-tac fuerte e irritante. La joven miraba una y otra vez la esfera mientras el coche avanzaba a duras penas. Había salido con 20 minutos de margen, pero parecía que también se agotaban. Disculpe, se dirigió al conductor, tengo un tren y no puedo llegar tarde. ¿Podemos rodear el atasco de alguna forma? Yo encantado, señorita, pero los coches aún no vuelan, respondió el hombre con una sonrisa culpable mientras giraba la ruedecilla de la radio para buscar otra emisora. Angélica se dejó caer contra el respaldo y apretó los puños. Como acompañando su ánimo, un trueno resonó fuera. No quería rendirse, abrió el mapa en el teléfono y empezó a estudiar rutas alternativas. Ahora puede girar a la derecha y, cruzando por los patios, pasamos el atasco, indicó con seguridad. El conductor frunció el ceño. Vamos a probar. Aunque nunca pasé por ahí, no conozco bien el camino. Yo sí, aseguró Angélica. El coche salió del atasco y se metió en un callejón estrecho de una sola dirección. Giro, otro giro. Un patio destartalado entre viejos bloques con charcos y baches. El chofer soltó una maldición. Angélica vigilaba el reloj con nerviosismo. Tic-tac tic. La aguja avanzaba como loca, burlándose de ella. Cuando al fin el taxi llegó al aparcamiento de la estación, faltaban solo un par de minutos para la salida del tren. Angélica tomó la maleta que le dio el conductor, la bolsa, y echó a correr hacia la entrada, empujando a otros viajeros. Pero en la puerta la detuvo una mujer del control de equipaje. La maleta sobre la cinta, señorita, ordenó con desgana. Voy a perder mi tren, ¿puede ser más rápido, por favor?, suplicó Angélica. ¿Y por qué no vino antes?, replicó con sarcasmo la revisora. Entre acomodar la maleta y pasar por el arco detector de metales, perdió los últimos minutos valiosos. Cuando llegó al andén, su tren ya se marchaba. Desesperada agitaba la mano, gritaba, esperen. Pero, por supuesto, el convoy no se detuvo. Con rabia, Angélica le dio una patada a la maleta, inocente de todo. Estupendo, perfecto, maldijo. De pronto, la maleta crujió con ese sonido terrible de la tela desgarrándose por la costura. El pobre equipaje no resistió la cantidad de cosas metidas a la fuerza tras tanto trajín. La cremallera se abrió y parte de ella, cosida a la tela rígida, se desprendió, dejando hilos colgando a la vista. ¿Y tú también? Claro. Angélica miró la maleta con ese mismo odio que se dedica al dependiente que cierra la tienda justo delante de uno. Se agachó e intentó cerrar la cremallera, pero fue en vano. Solo empeoró la situación, el dobladillo de su vestido de fiesta quedó colgando y arrastrándose por el asfalto sucio. Las últimas gotas de lluvia, ya dispersas, se colaban desagradables por el cuello y empapaban su pelo y la cazadora vaquera. Angélica trató de calmarse y pensar qué hacer ahora, cómo llegar al pueblo. El panel de información, indiferente, mostraba que el próximo tren en esa dirección sería hasta mañana a las 10 de la mañana. No había alternativa. Tocaba volver a casa y al día siguiente probar suerte de nuevo, cambiando la maleta rota por una bolsa de viaje vieja. Arrastrando con esfuerzo el maltrecho equipaje, con el ánimo sombrío, Ángel llegó hasta la salida, pidió un taxi y se puso bajo el cobertizo de la estación para no empaparse del todo. Andar con la bolsa abierta es atraer desgracias, oyó de repente a su lado. Angélica giró la cabeza y vio, junto a ella, bajo el mismo cobertizo, a una extraña mujer vestida con ropas vistosas y un chal de felpa. Cómprale un alfiler a Magdalena, entonó la vecina extraña. No tendrás desgracias y tus cosas estarán a salvo. Está bien, ¿cuánto cuesta su alfiler?, preguntó Angélica con gesto sombrío, entendiendo que era mejor que nada. Solo 2 de a 100, guapa, sonrió la adivina, sacando un manojo de su escote. La chica entregó el dinero en silencio, murmuró un gracias y tomó el alfiler, rozando apenas los dedos de la misteriosa mujer. Ya pensaba en cómo fijar mejor el cierre de la maleta con la compra, cuando escuchó de nuevo su voz detrás. No se debe quitar la silla al caballo en camino. Una gran desgracia vendrá. El engaño te espera, guapa. Vuelve pronto a casa, o andarás perdida en la duda.
Angélica hasta se atragantó con esas palabras. Althusser se giró, pero la extraña ya no estaba bajo el cobertizo. En su lugar, se detuvo el taxi que había pedido. Como en una niebla, la pasajera retrasada sujetó la cremallera con el alfiler, guardó la maleta en el maletero y regresó a casa. En su cabeza se arremolinaba un completo caos, el tren perdido, el rostro de su hermana, la correa rota de la silla, los ojos castaños de peñasco, el paraguas en manos de su marido, la adivina. Exhausta y agotada, Angélica no notó cómo se quedó dormida, intranquila, nerviosa. Hemos llegado. La despertó la voz fuerte del conductor. Ángel parpadeó y miró alrededor. La entrada familiar. Ya eran las últimas horas del día. Solo que, de repente, le cruzó por la mente una idea completamente absurda. Con el único deseo de tumbarse a dormir y olvidar las locuras de aquel día, Ángel apretó el botón del ascensor. El vestido, arrastrándose por el suelo sucio, escapando a medias de la maleta, le daba igual. La cabina vibró, llevándola a ella y a su maltratado equipaje al piso correcto. Y, como si fuera poco, en el lugar más familiar y seguro, su propia casa, a Angélica la esperaba una sorpresa, una mala sorpresa. Primero notó la puerta del piso entreabierta, agarró el pomo, dispuesta a soltarle a su marido unas cuantas palabras por su descuido, y se quedó helada al ver en el pasillo unas espaldas masculinas desconocidas. El instinto le dijo a Ángel que no debía meterse dentro. Retrocedió hacia el rellano, abrazando con cuidado la maleta, y subió en silencio un tramo más, para poder oír y, en parte, ver su puerta. «¿Tienes un mes, entendido?», retumbó abajo una voz grave y nada amistosa. «La próxima vez no te salvarás con la tele y un par de cositas». Un golpe sordo recorrió la escalera, como si alguien hundiera un puño en masa de pan. Luego un murmullo confuso y otro golpe. «¿Ya no eres tan valiente sin tu suegro poderoso, eh?», volvió a decir el de la voz ronca. «En fin, a el oso no le importa de dónde saques el dinero. Si no pagas la deuda, desearás haber nacido en la luna». Otro golpe resonó desde el piso, después algo cayó al suelo con estrépito. Angélica tragó saliva con fuerza y se quedó inmóvil, apenas respirando. El pulso le martilleaba en las sienes. Con el rabillo del ojo vio cómo la puerta se abría y salían, uno tras otro, 3 matones casi idénticos, chaquetas de cuero, vaqueros y jerseys negros de cuello alto. Solo se distinguían por el corte de pelo. Los 3 recorrieron el portal con la mirada y bajaron por la escalera hacia la salida, sin siquiera mirar el ascensor. Solo cuando sus pasos se apagaron tras la puerta del edificio, Angélica se atrevió a volver con cautela a su casa, y se horrorizó. El pasillo estaba patas arriba, los marcos de las fotos rotos, las lámparas destrozadas, el suelo manchado de huellas embarradas, la ropa tirada de las perchas junto con el contenido del tocador. Sorprendía que los vecinos no hubieran salido por el ruido, aunque aquellas paredes gruesas, la principal razón de haber elegido ese piso, amortiguaban cualquier sonido. El horror duró poco. De la habitación llegó una tos débil. La chica soltó la maleta en la entrada y corrió, saltando sobre los cristales. En el suelo, apoyado contra el sofá, estaba Toño. «Anne, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste?», murmuró el hombre cuando ella levantó su cabeza inerte. Eso después la joven vio las huellas de los golpes en el rostro de su esposo. «¿Qué demonios pasó aquí en las 2 horas que yo daba vueltas en esa maldita estación? Tuve una pelea con unos conocidos», murmuró Toño. Sus pupilas corrían por la habitación sin mirarla. Bajo un ojo tenía un moratón y de la nariz le caían gotas oscuras sobre la camiseta. «Podré ser mujer, pero no soy idiota», protestó Angélica, señalando el caos del pasillo. «Los amigos no amenazan a puñetazos ni destrozan tu casa». Tomó una toalla del sillón, la misma que había revisado antes de preparar el equipaje, y se la puso en la nariz. Toño echó la cabeza atrás, recostándola en el sofá. Su frente se frunció en arrugas. Estaba meditando, sopesando algo durante largo rato. Angélica se acuclilló frente a él y esperó. En otra situación ya estaría de pie, evaluando los daños y recogiendo el desastre, pero ahora algo la detenía. No le importaban ni la tele desaparecida ni la caja de joyas vaciada. Al fin Toño apartó la toalla, reunió valor y dijo: «Estoy metido hasta el cuello. Debo una gran suma de dinero a un hombre serio y peligroso. Y si no pago, ya oíste lo que pasará. Pues juntemos, devolvemos, pedimos prestado o
Angélica se levantó de un salto, caminando nerviosa entre los cristales. O vamos a la policía. Denunciaremos por extorsión. Alguna salida tiene que haber. La policía no sirve aquí. No es tan sencillo, negó él con amargura. La culpa es mía. Y de hace tiempo. ¿Cómo puedes tener la culpa de haber pedido dinero prestado? Ella lo miró sin entender. Toño volvió a ponerse la toalla en la nariz y cayó, buscando palabras. Pensaba por dónde empezar. Quizá por aquel maldito viaje. Pero ¿cómo contarle a su mujer la verdadera razón de su matrimonio? La culpa es mía por tomar un juego del destino como si fuera un regalo de abundancia, susurró. No entiendo nada. Angélica se sentó junto a él en el sofá. Un silencio pesado se instaló. El reloj de la chica volvía a marcar el compás como si retumbara dentro de sus cabezas. ¿Me lo vas a contar?, insistió Angélica. En vez de responder, Toño se levantó con torpeza y, sujetándose a un costado, se sentó a su lado. Sus gestos parecían cautelosos, pero no por el dolor de las costillas magulladas, sino por algo distinto, sutil, que había surgido de repente. Ángel sentía que junto a ella no estaba su esposo amado y cariñoso, sino un desconocido escapado de una novela negra. Aquel día dejé el trabajo, empezó Antonio, hace 3 años. A veces las circunstancias se combinan de manera extraña. Toño acababa de salir del edificio de su ex empresa con unas ganas tremendas de emborracharse, y esas ganas se cumplieron como por arte de magia cuando lo llamó su excompañero de estudios, Artemio. Ven, Toño, le dijo el amigo con voz ebria. Estamos aquí en la quinta con unas chicas, aprovechando el buen clima, que en cuanto termine octubre se acabó, adiós asados. En 1 hora estoy ahí, prometió Toño, abriendo la puerta del coche. El viejo auto color cereza, regalo de su padre en su 20º cumpleaños, lo recibió con el olor de un ambientador de pino agotado y los asientos gastados. Llevaba ya 4 años con ese coche y soñaba todos los días con cambiarlo por algo más decente, caro y llamativo. Pero los sueños no pasaban de ahí. Con el trabajo no tenía suerte. Había demasiados gerentes y abundaba el empleo barato y estresante. Antonio ya había probado como asesor en una tienda de telefonía, vendedor de muebles y gestor en un puesto de créditos de un gran centro comercial. Y ahora acababa de dejar sin remordimientos la tienda de suplementos deportivos. En todas partes era lo mismo, promesas irreales de ingresos, clientes que exprimían los nervios, jefes incompetentes. Y Toño quería un despacho propio, mandar y dar órdenes. Eso sí que era trabajo. Ser el recadero de alguien, qué asco. La suerte no le había dado ni padres ricos, ni carácter avasallador, ni amigos influyentes. Le tocaba tropezar como cachorro ciego, meter el hocico donde se abría una puerta, para luego recibir el portazo en la cara y aullar. Toño encendió el motor e introdujo en el navegador la dirección de la quinta de Artemio. El trayecto era de unos 40 minutos hasta el conjunto de casas de campo a las afueras, donde se reunía la compañía. El motor zumbaba monótonamente, llevando el coche y a su conductor por la carretera fuera de la ciudad. En ese momento Toño no quería pensar en cómo pagaría el alquiler del piso en una semana, ni en cómo cubrir el crédito del caro smartphone que había comprado impulsivamente al entrar en su último trabajo, ni en cómo saldar las facturas de los servicios. Solo pensaba en emborracharse y divertirse aquella noche. El clima realmente era veraniego, a pesar de estar en octubre. El sol le daba de lleno en la cara, tanto que bajó la visera. Iba con prisa, pero el camión que llevaba delante, cargado con varios centenares de jaulas de gallinas de una granja avícola, no compartía su apuro, avanzaba pesadamente. Y, para colmo, en ese tramo estaba prohibido adelantar. El hombre pitó con irritación, viendo que la calzada era lo bastante ancha. El camión ni pensaba apartarse al arcén ni encender las luces de emergencia. Maldita sea. Ojalá te hundas, maldito trasto, maldijo Toño con rabia. Y entonces ocurrió otra vez lo increíble, pero esta vez de forma aterradora. Justo después de sus palabras, el camión se desvió hacia el arcén. Las ruedas pesadas dejaron surcos en la tierra húmeda tras la lluvia nocturna y se fueron al barranco con la cabina. En segundos, el vehículo quedó volcado de lado, con las ruedas al aire. El remolque se separó del cabezal y se volteó también. Varias jaulas cayeron al suelo, aplastadas bajo su propio peso. Todo pasó tan rápido y con tanta brusquedad que Toño, atónito, apenas alcanzó a pisar los frenos y detenerse chirriando a unos metros del accidente. Saltó del coche y corrió hacia el camión volcado,
bajo el alboroto de las gallinas aterrorizadas. El conductor estaba inconsciente. Toño forzó la puerta, se metió en la cabina y lo agarró del mono de trabajo, tirando de él con todas sus fuerzas. Era difícil moverse en aquel espacio invertido. Los pies buscaban apoyo donde no lo había. Una vez, otra vez. Puso la punta de sus zapatillas sobre una caja metálica bajo el asiento, se impulsó y consiguió sacar al hombre al exterior. Pero la caja se dobló y atrapó su calzado, dejándolo descalzo de un pie. Arrastró al herido hasta un lugar seguro y lo dejó en la hierba. Luego, soltando una maldición, volvió a por la zapatilla atrapada. Las gallinas cacareaban como locas. El griterío histérico, sumado a la adrenalina, lo hacía temblar. Subió sobre la cabina y se deslizó de nuevo hacia adentro, estiró la mano hacia la zapatilla y tiró con fuerza. Tras unos segundos, el calzado cedió, pero la caja que lo retenía cayó con estrépito al interior, rompiendo el parabrisas del copiloto, que había quedado milagrosamente entero. La tapa deformada se abrió y entonces Toño se quedó paralizado, con la mirada fija en el contenido. Sobre el cristal descansaban fajos de los billetes verdes más famosos del mundo, sujetos con gomillas blancas. Unas 10 pilas visibles, y dentro de la caja quedaban varias veces más. Toño pensó apenas un par de segundos. Tiró la zapatilla al suelo y, como serpiente en madriguera, volvió a meterse en la cabina sin temer cortarse el pie descalzo con los vidrios. Como un ave de rapiña agarró la caja, recogió rápidamente todos los fajos que habían caído, encajó como pudo la tapa. Unos minutos después, la caja estaba escondida en el maletero de su coche, bajo la rueda de repuesto y una alfombra vieja. Detrás se oyó un estallido, la cabina prendió fuego de golpe. El parabrisas se derrumbó bajo el calor. ¿Está bien? ¿Sigue vivo? Lo sacó de su zoco un desconocido que golpeaba su ventanilla. Yo. Sí, estoy bien, todo bien, balbuceó Toño con la lengua trabada. Otros coches empezaban a detenerse. Las gallinas escapadas de las jaulas rotas corrían por la carretera, creando peligro de nuevos choques. Ya no recordaba bien cómo llegaron los bomberos, la ambulancia y la policía. Le tomaron declaración, lo felicitaron por su valentía y le desearon buen viaje. Pero todos sus pensamientos estaban en el maletero, bajo la rueda casi lisa, en aquella caja metálica abollada. Lo que quedaba en el retrovisor se olvidó en un par de horas. Si al principio en la quinta de Artemio Toño había querido beber por pena, ahora bebía con una alegría apenas disimulada y un brillo extraño en los ojos. Constantemente comprobaba si el coche estaba cerrado, incluso de noche se despertaba con cualquier ruido y corría a la ventana. ¿Qué te pasa, Toño?, le preguntaba somnoliento Artemio. ¿Guardas oro y diamantes en ese cacharro? En vez de responder, Toño solo sonreía de manera rara. Una vocecita en su interior le decía que nadie debía enterarse jamás de lo que había encontrado en aquella cabina. Ya en casa, en el piso barato de alquiler, volcó el contenido de la caja sobre la mesa, lo contó meticulosamente, silbó, lo contó otra vez. Las piernas se le doblaron y cayó en el taburete con una sonrisa desquiciada. La suma era fabulosa al cambio del momento. Alcanzaba para un coche nuevo, un piso de 3 habitaciones en un edificio recién estrenado, y aún sobraba para montar un negocio propio. Toño se sujetó la cabeza con las manos y miró la montaña de efectivo sobre la mesa. Sus pensamientos eran un caos feliz, pero del fondo de la conciencia se colaba un miedo. Ese dinero no se transporta así porque sí bajo un asiento. Evidentemente tenía dueño. Y si tenía dueño, ¿cómo podrían localizarlo? Además, la cabina había ardido y con ella, tal vez, el dinero. El conductor estaba inconsciente cuando Toño lo sacó, no lo reconocería, si es que sobrevivía. La policía le tomó declaración, pero Antonius había muchos en el país. Su matrícula no la anotaron, y ni él ni el camión tenían cámara a bordo, por suerte. Tales ideas rondaban la cabeza del repentino mimado del destino. Un día, una semana, un mes. Nadie vino a reclamar el dinero. Nadie lo buscó, ni lo llamó, ni preguntó por él. Al final, Toño se convenció de que en su vida había llegado por fin el esperado y merecido golpe de suerte, que la providencia le había concedido un crédito sin intereses que no hacía falta devolver. Primero, sin remordimientos, vendió el viejo coche de su padre y se compró un deportivo llamativo que atraía todas las miradas en la calle. Luego saldó todas sus deudas, renovó su vestuario y se mudó a un piso nuevo, amueblado a la última moda,
con vistas espectaculares al malecón. Allí Toño organizaba fiestas, rodeado de amigos que con el dinero se habían triplicado y de chicas interesadas en relacionarse con un hombre tan acomodado. A todos los curiosos que intentaban averiguar el secreto de su repentina riqueza, Antonio les decía que había ganado la lotería o se lo tomaba a broma. Toño entendía que el dinero no sería eterno y por lo tanto la juerga tampoco. Tenía que buscar un trabajo. Claro que ahora, con la abundancia de amigos, no le costó conseguir un puesto prestigioso de director del departamento de marketing en una conocida agencia publicitaria. En realidad, Toño no hacía nada. Cargó todas sus obligaciones sobre 2 asistentes y recibía un sueldo 3 veces mayor de lo que antes podía aspirar. La vida es un éxito, constataba con satisfacción Antonio, con los pies en caros zapatos sobre la mesa y bebiendo whisky escocés de 10 años. ¿Desea algo, señor Antonio?, preguntó tímidamente su asistente asomando la cabeza al despacho. Sí, Marisol, por favor, tráigame el almuerzo de ese encantador restaurante de al lado, dijo Toño sin siquiera mirarla. Perdón, pero ya no hacen almuerzos para llevar, contestó la joven con un tono muy apenado. ¿En serio? Toño frunció el ceño. Bien, entonces llame a esta lista con las propuestas publicitarias y yo iré a almorzar allí mismo. Le entregó una hoja a la asistente y, arreglándose el saco, salió. Antonio se acomodó en una mesa junto a la ventana del restaurante y esperaba a que la simpática camarera le trajera medallones de res, ensalada con vieiras y una copa de vino. Su humor era espléndido. Navegaba en el teléfono eligiendo hotel en la playa donde pensaba ir en mayo y, al mismo tiempo, calculaba a cuál de sus varias amigas llevar consigo. ¿Antonio Hernández? La voz de un desconocido lo sacó de sus pensamientos. Si Toño levantó la mirada y vio a un hombre corpulento, en vaqueros y jersey negro de cuello alto. Usted es justo a quien necesito. El desconocido esbozó una sonrisa empalagosa. Tengo para usted unas propuestas muy ventajosas e interesantes. Toño pensó que su asistente ya habría empezado a hacer llamadas y que probablemente era algún cliente potencial de la agencia que lo había reconocido y decidió tratar el asunto directamente. Perfecto. Toño también sonrió forzado. Acompáñeme y luego pasamos por mi oficina para discutir esa propuesta tan ventajosa. Le tendió la mano, el desconocido la estrechó, pero no se presentó. En vez de eso, se sentó frente a él y, sin mirar el menú, pidió un café. Entre ambos surgió una charla superficial, forzadamente amistosa. Finalmente, terminada la comida y pagada la cuenta, salieron del restaurante. ¿Le molesta si bajamos al callejón hacia el aparcamiento? Está aquí mismo. Olvidé unos documentos importantes para usted en la guantera, dijo el hombre. Toño se encogió de hombros. Al fin y al cabo, él mismo estaba interesado en cerrar un buen trato, así que lo siguió sin sospechas. Ahora, en una carpeta roja está, murmuraba el otro, girando hacia un callejón. Toño todavía se preguntaba dónde podría haber allí un coche estacionado. Apenas dejaron la calle transitada y entraron en un espacio estrecho, algo pesado cayó bruscamente sobre su nuca. Medio inconsciente, comprendió que le torcían los brazos hacia atrás y lo empujaban brutalmente dentro de un vehículo. No alcanzó a abrir la boca cuando notó algo duro y frío clavarse en su costado, y la conciencia lo abandonó. Despertó Toño con un sonido repulsivo de rasgado, como si arrastraran un tenedor con fuerza sobre una lámina de acero. Se estremeció, movió la cabeza y enseguida lo lamentó, la nuca le latía con dolor. Bien nos hiciste correr detrás de ti, sonó una voz grave delante. A ti correr no te vendría mal, Costas, rió otra detrás. Se nota en esas empanadas del café, mira qué panza tienes. Cállate, Goyo, le gritó un tercero. Toño parpadeó hasta entender que estaba sentado en una silla con las manos atadas. Veía manchas en los ojos. La conciencia regresaba como a través de una densa niebla. Alguien chasqueó los dedos frente a su cara. Buenas tardes, Antonio. Mucho he esperado este encuentro, y hoy por fin ha honrado a nuestra modesta compañía con su presencia, dijo con cortesía una voz tranquila al frente. A duras penas levantó la cabeza y distinguió dónde estaba. Alrededor se apilaban cajas, barriles y cajones. Olía a aceite de motor y a hierro. El lugar parecía un amplio almacén o un viejo hangar. La luz entraba por una ventana horizontal estrecha y por unas cuantas lámparas en las paredes. Enfrente, sentado también en una silla, estaba un hombre delgado, con canas notorias, camisa gris y pantalón. A su lado, de pie,
un gigantón de nariz rota y cabeza casi rapada con chaqueta de cuero. Por el otro lado se acercó el corpulento desconocido de la voz melosa del restaurante. Detrás había alguien más, aunque Toño no podía verlo. Lamento no poder ofrecerle vino o servirle vieiras. El de la camisa gris entrelazó los dedos sobre las rodillas. Pero si queremos, como prometimos, hacerle una propuesta muy conveniente. ¿Cuál? Preguntó Antonio con los labios entumecidos, sintiendo como la cinta adhesiva que le ataba las manos le mordía sin piedad las muñecas. Mantenerlo vivo y sano, si devuelve mi dinero, respondió con sequedad el jefe de gris. Un escalofrío recorrió a Toño. Una gota de sudor le rodó por la frente pese al fresco del hangar. El hombre de gris volvió a hablar, esta vez ya sin cortesía, con voz fría, distante y cortante. Hace poco, Toño, te apropiaste de lo que no era para ti, y por lo que veo, has sabido vivir bastante bien con lo robado. Se levantó y con cuidado quitó una pelusa del caro saco de su prisionero. No sé de qué habla. Yo no he robado ningún dinero, balbuceó Antonio, poniendo cara de indignación todo lo posible. Suéltenme de inmediato. El de gris suspiró, y el gigantón enseguida lo agarró del cuello y lo sacudió con silla y todo, que crujió peligrosamente. ¿Qué pasa? ¿No entiendes español? Rugió casi mostrando los dientes. Medio año llevamos buscándote, removiendo a los polis, investigando quién se llevó la plata del lavado. Solo porque salvaste con tanta entrega a nuestro transportista, te doy una semana entera para encontrar el dinero, dijo el cabecilla, frotándose la barbilla, y añadió con una risita. Y para que no olvides mi bondad, te dejaremos un recordatorio. El gigantón giró la silla 180 grados. Toño vio como un tipo de aspecto desagradable, parecido a una rata, arañaba con un cuchillo el costado de su coche escribiendo la palabra deuda. Justo ese sonido repulsivo lo había traído de nuevo en sí unos minutos atrás. Y todo esto por rayar mi navaja en ese trasto. Se burló el tipo, lanzando el cuchillo de una mano a otra mientras miraba al lívido Toño. Basta de destrozar el coche, Goyo. Lo detuvo el corpulento de cuello alto negro. Mejor suéltale las manos. Cuando el adhesivo dejó libres las muñecas de Toño, lo empujaron otra vez bajo amenaza a un coche con cristales tintados, pero antes el hombre de gris lo advirtió. Si vas con los polis, te arrepentirás de haber nacido, ¿entendido? Toño tragó saliva con nerviosismo. Artemio, estoy metido hasta el cuello. Toño fumaba sin parar en la mesa del jardín de la quinta de su amigo, con las manos temblorosas. Déjame adivinar, respondió el amigo, sentándose a su lado y abriendo con un chasquido una botella de cerveza. Nunca ganaste ninguna lotería. Antonio lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Y tú pensabas que soy un completo idiota? Le lanzó Artemio, bebiendo un trago. ¿En qué te metiste? Saltando de palabra en palabra, Toño le contó en qué trampa se había encerrado solo. Ayer vendí el coche, concluía apesadumbrado. A la mitad de lo que lo compré. Les di hasta el último centavo y también el sueldo. Lo demás, ni pensarlo, todo gastado en el piso y las juergas. Artemio hasta silbó, impresionado por la magnitud. Vaya historia, parece que le cruzaste el camino al mismísimo oso. ¿Cómo? Eduardo Medina. En sus círculos es muy conocido en esta ciudad. Y, me da miedo preguntar, ¿de qué? Toño lo miró sombríamente. Bueno, ahora se hace el decente, está en la construcción. Incluso intentó postularse a alcalde el año pasado. Dona regularmente a fundaciones infantiles, enumeró Artemio. Pero antes, en los 2000, no le hacía ascos a nada. Artemio se inclinó más cerca y susurró casi sin voz, como si Costas u otros matones del hangar pudieran escucharlos. Tengo un colega, primo segundo de alguien muy cercano a El Oso, y me insinuó que todavía hoy lava dinero a través de esas fundaciones, y lo de los niños es pura pantalla. Muy interesante, pero poco me sirve, dijo Toño con amargura. Había dejado de temblar, pero el pecho le dolía tanto que parecía un infarto. Lo que dijo el amigo solo lo asustaba más. En la mesa cayó un silencio opresivo, a pesar del paisaje tranquilo, los tulipanes asomando en los macizos, los arbustos erizados de yemas y el cielo azul cruzado por un bando de gansos que regresaban a casa. ¿Y alquilar el piso?, preguntó Artemio, girando la tapa de la botella entre los dedos. Entonces me quedo sin nada, contestó sombrío Toño. Ese dinero igual me lo descuentan del sueldo. No tendría ni dónde vivir ni con qué. Yo te recibiría aquí, pero ahora estás sin coche, masculló el amigo.
Al pueblo hay una hora de camino, y yo vengo solo una vez por semana. Entonces, ¿qué hago? Pues buscarte lugar en el cementerio. Toño hurgaba distraído una muesca en la mesa con la uña. Artemio calló mucho rato, frunciendo la frente, y luego empezó a murmurar para sí. Aquí habría que oponerle a el oso a alguien igual de fuerte, alguien que pueda cubrirte, de su nivel. ¿Y quién querría ayudarme? Temió. Aunque lo encontremos, ¿qué demonios le importaría a esa persona defenderme? Replicó Toño. Espera, ya casi lo tengo. Exacto, eureka. Artemio lo detuvo con un gesto, se levantó de golpe y se dio un manotazo en la frente. Antonio lo miraba boquiabierto. Mi hermana estudia en la universidad con una chica que este año se gradúa. Es hija de Arturo Mendoza. Chica rara, te digo, pero guapa. Hace equitación, es aplicada, muy lista. ¿Y qué? ¿Mujeres es lo que menos necesito ahora? Toño negó con la cabeza. Escúchame, lo interrumpió el amigo, no corras antes del tren. Antonio cayó sorprendido por la dureza. No la necesitas a ella, sino a su padre, prosiguió Artemio. Ese mismo colega, el que es pariente de los de El Oso, me contó que hace unos 5 años Arturo y él hicieron negocios juntos. Desde entonces se respetan, ninguno se metería contra el otro. Todavía no entiendo a dónde vas, dijo Antonio distraído. Eres lento, amigo, bufó Artemio, apoyando las manos en la mesa. Tienes que casarte con su hija. Así serás yerno y entrarás en la familia. Si el oso te ataca, en realidad estará atacando a Arturo, ¿lo pillas? Vaya ocurrencia, silbó Toño. Es un plan de locos. Primero, ¿y si no le gusto en absoluto? Segundo, Arturo puede enterarse fácilmente de que tengo problemas con el oso. Y tercero, como en 1 o 2 meses, si no me liquidan ante sus hombres, ¿voy a conseguir casarme? Eso es imposible. Pues muéstrate en tu mejor versión, aconsejó Artemio. Trátala como a una reina, enséñale al padre que tienes piso, trabajo serio. Habla seguido de que quieres hijos, eso allí les agrada. Además, según mi hermana, esa chica no tiene experiencia en relaciones, así que se tragará cualquier cuento. Y tú para eso tienes talento. Imagínalo, te libras de la deuda, quizás subes más en el trabajo, y la esposa sería deportista y guapa. Y tu piso puedes venderlo y proponer comprar uno más grande juntos, si la familia aporta. A El Oso le pagas poco a poco, lo importante es ganar tiempo. Ellos quieren dinero, no tu entierro, ¿cierto? A Toño le dio vueltas la cabeza. Una salida totalmente irreal se le apareció de pronto como un rayo de luz en la oscuridad. No tenía nada que perder, y no intentarlo sería de tontos. Bien, ¿puedes organizar un encuentro? Le preguntó a su amigo de reojo. Por supuesto, Artemio sonrió de oreja a oreja. Incluso mañana mismo lo intento. Cuanto antes, mejor. El tiempo no está de mi lado, respondió Antonio. Si críticos lo hubieran observado como a un actor en el teatro, sin duda Toño habría recibido algún premio mayor. Todo salió exactamente como decía Artemio. Angélica quedó cautivada por la cortesía de Toño y, aunque al principio lo trató con cautela, en apenas un par de semanas lo vio como un alma gemela. Comenzó a contarle todas sus inquietudes y alegrías, le presentó a Peñasco y se alegraba de verlo en las gradas durante las competiciones. Él, por su parte, la animó a dejar la carrera bancaria y dedicarse por completo al deporte que amaba. Le hablaba de elegir con el corazón y no por mandato de los padres. A las 3 semanas, Angélica presentó a Toño a sus padres. Arturo Mendoza y Karina Hernández recibieron con agrado la noticia de que su hija tenía novio. Ya le habían insinuado que pensara en formar familia. Siguiendo la recomendación de su amigo, Toño habló con discreción de su sueño de tener 3 hijos y de estar dispuesto a trabajar duro para que a su familia nunca le faltara nada. Arturo Mendoza valoró bien esas palabras y, llevándolo aparte, le preguntó si estaría dispuesto a probar suerte en su empresa. Toño casi saltó de alegría, aunque reprimió el impulso y agradeció al futuro suegro por la propuesta. Para despistar a los sabuesos de El Oso, Toño vendió todos los dispositivos caros, se compró un móvil de segunda mano en buen estado y entregó lo recaudado como pago inicial, prometiendo devolver la deuda en cuotas pequeñas. Tal como preveía Artemio, El Oso aceptó a regañadientes esas condiciones. Un mes después de conocerse, Toño le pidió matrimonio a Angélica justo durante la ceremonia de premiación tras un concurso de saltos. La joven, en un agradable shock, respondió que sí bajo los aplausos del público. Los planes de boda comenzaron enseguida,
tras la presentación formal a los padres. Estos proponían una gran celebración con muchos invitados, pero Angélica y Antonio insistieron en una boda rápida, solo con la familia cercana, convenciéndolos de que ahora esa era la moda. Esa misma noche surgió la conversación sobre la vivienda. Angélica tenía un apartamento de una habitación, Toño uno de dos. Él propuso vender ambos, juntar el dinero y comprar un hogar amplio en común. Arturo Mendoza volvió a felicitar a su futuro yerno por la sensata idea y lo ayudó personalmente a elegir el nido familiar. La boda se celebró en un restaurante de lujo a las afueras. Solo fueron invitados familiares cercanos y amigos. La novia lucía un vestido blanco de seda y en el peinado llevaba flores naturales. No hubo concursos absurdos ni bromas de mal gusto. Nadie se emborrachó ni hubo peleas. Aunque, en pleno festejo, aparecieron invitados no deseados. Arturo Mendoza salió a atender una llamada de trabajo. Incluso en las fiestas no posponía asuntos. En ese momento llegó un reluciente todoterreno gris, del que bajó un alto guardaespaldas rapado con la nariz rota. Abrió con deferencia la puerta trasera a un hombre delgado, vestido con traje gris. «Hola», Arturo saludó al padre de la novia. «Veo que hoy tienes fiesta, y por alguna razón no estoy invitado». «Buenas tardes, Eduardo». Arturo guardó el teléfono y le tendió la mano. «Tienes razón, para cualquier padre es una fiesta cuando su hija se casa con un buen muchacho. Y en cuanto a los invitados, pasa, siéntate, siempre me alegra ver a un viejo amigo en la mesa». «Pues felicidades», asintió Eduardo. «Pero a la invitación, lo siento, me niego. No es correcto sentarme con un deudor. Tu flamante yerno, Arturo, se apropió de mi dinero y no quiere devolverlo. Tus asuntos pasados no me conciernen. Pero en el presente, si lo amenazas a él, amenazas a mi hija y, por tanto, a mí mismo», contestó Arturo con calma. «El chico no trabajaba contigo, no pudo robar de tu bolsillo, y lo que encontró no llevaba nombre escrito. Ya te dije que dejaras esas tonterías, te lo advertí, pero no me escuchaste. Que te sirva de lección. Ese mocoso me engañó», escupió Eduardo, y añadió más alto. «¿Entonces no lo entregarás?» «No suelo cambiar mis decisiones», replicó Arturo del mismo modo sereno. Como confirmando sus palabras, en la terraza del restaurante aparecieron dos hombres de traje. Uno de ellos se abrió un poco el saco, mostrando claramente el arma en la cartuchera. Costas, detrás de su jefe, se tensó, pero mantuvo las manos entrelazadas al frente. «Sea como sea. No quiero enemistarme contigo», Arturo, dijo Eduardo, mordiéndose los labios. «Que corra libre mientras sea tu yerno. Te doy mi palabra de que mis hombres no lo tocarán. Pero recuerda, nadie es eterno. Y felicidades a los recién casados». Con una mirada de odio fulminante, Eduardo estrechó la mano de Arturo y desapareció en el vehículo. El todoterreno gris se perdió pronto en la neblina vespertina. Toño y Angélica se mudaron al nuevo piso justo después de la boda, aunque antes viajaron a los trópicos de luna de miel. Arturo Mendoza cumplió lo prometido y colocó a su yerno en su empresa como jefe del departamento de logística de transporte. Toño se desvivía para demostrar que merecía la confianza. Pronto dominó los detalles del cargo e incluso propuso soluciones productivas para algunos problemas urgentes. Los primeros meses tras la boda, Antonio aún temía que aparecieran los hombres de El Oso, pero pasaba el tiempo y nadie lo molestaba, ni llamadas amenazantes, ni emboscadas, ni mensajes ofensivos. Pasado medio año, Antonio estaba seguro de que el plan genial de su amigo había funcionado de maravilla. En agradecimiento, Toño envió a Artemio un lote de bebidas de élite y un reloj de marca. Ahora podía volver a vivir a lo grande y no negarse nada, ni a él ni a su esposa. Angélica siguió con su carrera deportiva y empezó a dar clases. Toño no faltaba a ninguna de sus competiciones, nunca la criticaba, siempre la apoyaba. Con el tiempo, Angélica de verdad se convirtió en su esposa amada, aunque al principio él la había visto solo como un instrumento de protección. Resultó ser una chica decidida, inteligente y soñadora. Amarla era fácil. Pasó un año, y quizá fue que él realmente empezó a desear hijos, o que Angélica temía que un embarazo interrumpiera su carrera, pero el tema quedó aplazado. Mientras tanto, la joven alcanzó grandes éxitos, viajó a competir a otro país y regresó con un premio. El tiempo pasaba y la joven familia vivía su vida, trabajo, vacaciones en el extranjero, compras de cosas nuevas y rutinas domésticas, reuniones con familiares y amigos.
Los padres de ambos no se entrometían, pero de vez en cuando preguntaban por los nietos. Y todo transcurría tan despreocupado y ligero que Toño olvidó por completo que alguna vez había tenido problemas de deudas con el primer capo criminal de la ciudad. De pronto, Arturo Mendoza cayó en el hospital con una fuerte neumonía. Los médicos decían que ya mejoraba, cuando en la siguiente administración de medicamentos intravenosos apareció una reacción alérgica. Provocó complicaciones y el organismo debilitado por la enfermedad no estaba preparado. Ni la reanimación de urgencia ni las inyecciones de bloqueadores pudieron salvarlo. El corazón del hombre se detuvo. Tonto, extraño, totalmente absurdo. El funeral se celebró en el pueblo natal de Angélica. De pie junto al féretro, consolando a su esposa llorosa, Toño sintió que, desde ese instante, nubarrones se cernían lentamente sobre él. Su sexto sentido se lo decía. La dirección de la empresa la asumió el hermano menor de Arturo, Damián, que antes ocupaba el cargo de subdirector. Una persona sin tanto peso en la ciudad y prácticamente desconocida. Los viejos problemas se recordaron solos apenas un mes después del entierro. A Toño lo detuvieron en un control de tránsito camino al trabajo y le pidieron subir a un coche patrulla. Para su horror, allí no estaba un agente, sino aquel a quien debía. ¿Pensaste, basura, que nos habíamos olvidado de ti? Sonrió Eduardo sin molestarse en saludar. Muy hábil lo tuyo, buscar protección bajo el ala de Arturo. Te felicito por ingenioso. Pero ya no hay pájaro grande y tu deuda no ha desaparecido. Desde ese día Toño perdió la paz. Lluvia de amenazas y llamadas caían sobre él y con los hombres de El Oso no se bromeaba, era arriesgarse a huesos rotos. Así fue como Toño volvió a pagar a plazos. Pero esa situación no satisfacía a Eduardo. Primero, Toño entregó una fuerte suma alegando ayudar a sus padres. Luego dijo a Angélica que un amigo le había pedido prestado. Después vendió el juego de neumáticos de invierno de su coche y una costosa consola. El Oso apretaba cada vez más. Toño entendía lo que buscaba, pero ya no podía vender el piso, era propiedad compartida con su esposa. Llegaron los créditos. Casi 5 meses de vida bajo tensión constante. Toño maldijo 1.000.000 de veces su propia avaricia, por haber tomado aquel maldito dinero, pero lo hecho estaba. Y fingir ser un marido feliz en casa resultaba cada día más pesado. Acudir al hermano menor de su difunto suegro le daba miedo. Damián lo trataba bien, pero nunca lo defendió abiertamente ni le ofreció ayuda, se mantenía neutral. Solo le interesaba el bienestar de la empresa, no pensaba meterse en pleitos ajenos. Y entonces la paciencia de El Oso se agotó. Amenazó con cobrar la deuda por la fuerza. Tiempo presente. Tú me utilizaste. Angélica miraba perdida al vacío cuando la historia llegó a su fin. A mí y a mi familia. En tu lugar habrías hecho lo mismo, pero perdóname, suplicó Toño, quitando la toalla de su nariz manchada de sangre. Perdóname, por favor. Al principio sí, lo hice por miedo y por interés, pero luego entendí quién eres y comprendí que te amaba. Hiciste todo eso para cubrirte a ti mismo. Angélica se levantó de golpe del sofá. Su rostro se enrojeció, los puños se apretaron de rabia y en su pecho se mezclaban vergüenza, dolor, ira, desprecio. En su mente resonaron las palabras de la adivina en la estación. Angélica se estremeció. Ya no oía el crujido de vidrios bajo los zapatos, ni veía el destrozo ni la ropa tirada. Sus ojos se nublaron con un velo de furia impotente. ¿Cómo pude engañarme tanto? Te acogimos en la familia, te respetamos, te ayudamos, y tú fingías todo el tiempo. Sintió que lágrimas ardientes corrían por sus mejillas. Creí que había encontrado mi felicidad y resultaste ser un mentiroso y un cobarde. Toño guardaba silencio, con la cabeza baja. De pronto esas palabras de su esposa le dolieron más que los puños de Costas. ¿Y sabes quién supo siempre la verdad sobre ti? Preguntó Angélica con tristeza desde la puerta. Peñasco. Él fue el único que no te aceptó, y ahora entiendo por qué. ¿Te vas a ir? Preguntó Toño tras un silencio, esforzándose por levantarse del sofá. Aquí no tengo nada que hacer. Angélica contuvo el temblor de su voz y se secó las lágrimas. Y tú ya no tienes nada que hacer en mi vida. Con esas palabras, tomó la maleta y salió del piso. Tendría que llamar a su hermana y avisar que en la boda quedarían 2 lugares vacíos. Pero eso era una niñedad en comparación con el agujero que ahora se abría en su pecho. Salió del edificio y, incapaz de resistir más, rompió en llanto. Un año después, mayo.
La joven empujó la puerta de la caballeriza, que podría describir con los ojos cerrados. En los años pasados allí, en el pueblo con sus abuelos, casi nada había cambiado. Angélica acarició con los dedos la inscripción sultán que una vez ella misma había grabado en un poste de madera junto al establo. Tú ocupaste el lugar de un caballo increíble, amigo mío. Acarició el hocico aterciopelado de Peñasco, que asomaba la cabeza. El único, fiel y verdadero amigo. Angélica abrazó la cabeza del animal, apoyando la mejilla en el pelaje oscuro y suave entre sus ojos. Solo Peñasco fue el testigo silencioso de cómo ella se recuperaba, escuchaba sus dudas, sus pensamientos, veía sus lágrimas, conocía todas las palabras duras que había dedicado al exmarido. No fue fácil para la joven tras aquella noche de abril. Al principio vivió en la casa de su madre, donde había pasado toda la época de estudios. Sobre las razones de la ruptura calló, solo dijo que la habían traicionado. Karina Hernández lo interpretó a su manera, maldiciendo en silencio al yerno infiel. Volver al piso donde habían transcurrido casi 3 años de vida conyugal feliz le resultaba repugnante, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de engaño. El piso se vendió rápido. Angélica puso un precio menor al mercado solo para librarse pronto de aquella vivienda odiada. Le dio a Antonio exactamente lo mismo que él había invertido al inicio. 2 meses después de aquella fatídica noche, el exmarido se veía mal, demacrado, delgado, desaliñado. Naturalmente, Damián Mendoza no necesitaba a un trabajador así en la empresa y lo despidió sin miramientos. La última vez que Angélica lo vio fue en la firma del divorcio, a donde acudió acompañada de su madre. Karina Hernández lo miraba con desprecio y rabia por atreverse a dañar a su hija. Apenas se firmaron los documentos, Angélica empezó a empacar para irse a su pueblo natal. ¿Y si lo piensas mejor? Compramos otro piso aquí, intentó detenerla Karina. No, aquí me siento mal, me duele, susurraba Angélica. A la joven no la detuvo ni siquiera el hecho de que tendría que interrumpir su carrera deportiva y la enseñanza por un tiempo indefinido. Simplemente no tenía fuerzas. Así fue como regresó al lugar donde pasó su infancia. A la casa de los abuelos, donde desde la ventana del dormitorio se divisaban majestuosas montañas azuladas y desde la caballeriza se oía el relincho familiar. Por supuesto, Peñasco viajó con su dueña en un remolque especial hasta su tierra natal. Durante un par de meses Angélica solo vivió, curó su alma herida, caminaba mucho, se alejaba con Peñasco hasta lugares apartados del pueblo. Y una tarde se le acercó un grupo de niños del lugar pidiéndole acariciar al hermoso caballo. Sin darse cuenta, Angélica empezó a contarles sobre su pasión. Los niños escuchaban boquiabiertos, fascinados al ver las fotos de las competiciones, y entonces la joven entendió que la salvaría. Al día siguiente acudió al dueño de la caballeriza local y le pidió permiso para dar clases a los niños con sus caballos a cambio de una parte de los ingresos. Apenas una semana después, ya había una fila entera de interesados en aprender con la joven instructora. De boca en boca, la noticia de la escuela de equitación se propagó rápidamente por los alrededores. Los padres traían a sus hijos incluso desde pueblos vecinos. Así, sin darse cuenta, pasó un año, entre trabajo y esfuerzo, motivando a otros, con disciplina diaria y amor por los nobles animales. Angélica casi olvidó la desgracia que le había ocurrido en la ciudad. Revivió, volvió a sonreír, pero ya no confiaba en nadie. No daba la menor esperanza a los chicos o hombres que la miraban con interés. Me han vuelto a mandar una carta, ¿te imaginas, Peñasco? Angélica mostró al caballo un sobreserio con sello postal y varias estampillas. El animal estiró los labios hacia él, olfateando ruidosamente el papel. La joven arrancó con cuidado un lado del sobre y sacó una hoja blanca con texto impreso y una firma amplia y elegante. Pasó los ojos por las líneas. Nos invitan a competir, a representar a la región. Alzó la vista hacia Peñasco, que esperaba con las orejas erguidas. Supongo que ya es hora de seguir adelante. ¿Vamos? El caballo levantó el labio superior y resopló, sacudiendo la cabeza, como si dijera sí. Ya sabía que aceptarías. Sonrió Angélica, despeinándole el tupé con cariño. Entusiasmada, miró hacia la pared de la caballeriza, donde colgaban sillas, bridas, riendas y estribos para las presentaciones. Era hora de saltar nuevas barreras en el deporte y en la vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.